Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Y hoy les quería hablar de un análisis. Y digo que es un análisis y no una teoría porque no es teoría. O sea, se menciona en la misma historia y hay evidencia. Sino que es un análisis sobre un factor de My Hero Academia que nadie ha tomado en cuenta. Personajes como All for One y Shigaraki Tomura nacieron siendo malos. O sea, queda muy claro que es su naturaleza lo que los hace así. Pero el dato curioso está en que nacieron más bien con la predisposición a ser villanos que haber nacido justamente como villanos. Es algo que ha manejado repetidamente esta historia sobre las características innatas de una persona y las características adquiridas o aprendidas. Y les advierto que hay spoilers del manga, de los últimos capítulos del manga, así que si no quieren spoilers, lárguense, de inmediato, no hay marcha atrás y vamos a entrar con spoilers casi desde el principio. A lo que me refiero es a que ellos, desde sus habilidades, queda claro que tienen una tendencia a rasgos, se podría decir que antisociales. Esto es algo que de hecho se ha estudiado en las ciencias, la división entre crianza y naturaleza, de que hay gente que al parecer tiende justamente a los rasgos antisociales y si no se les orienta, pues acaban cometiendo delitos, etcétera. En el caso, vamos a empezar a dar ejemplos. Se menciona desde hace varios capítulos, y en particular se menciona respecto a Himiko Toga, que la personalidad del individuo va conectada a sus habilidades. O sea que si ves que tiene cierta personalidad, es probable que tenga ciertas habilidades. Y que nadie entendió que justamente sus habilidades se conectaban con la sangre y por eso ella tenía una fascinación con la sangre y con el color rojo. Y como nadie lo entendió, en lugar de encaminarla para bien, pues la discriminaron. Y cuando descubrió que su habilidad iba conectada a eso, le agarró todavía más resentimiento social. O sea, agarró más resentimiento hacia la sociedad. La habilidad de Shigaraki se nos revela que o sea, en sus recuerdos, que él menciona que desde un principio, o sea, desde hace mucho tiempo que él sentía ganas de matar a su familia, incluso a su hermana, que los odiaba a todos, incluso aunque lo trataran bien, y que justamente, de hecho, él tiene desorden antisocial, o sea, se nota en eso, que justamente él quería matar a todos y que cuando despertó su habilidad entendió que esa era su naturaleza, destruirlo todo. Su habilidad de hecho es considerada demasiado peligrosa porque en teoría podría desintegrar todo el mundo y que nada más quedara él. Entonces su habilidad es matarlos a todos, es destrucción absoluta. Esto nos revela justamente que él tiene tendencias antisociales. Por eso es que quiere que todo se muera, por eso es que quiere que hasta su familia se muera porque tiene inclinación antisocial. Aunque si se le hubiera encaminado diferente, en lugar de tener un padre ojete y abusivo, probablemente hubiera aprendido a, ¿cómo decirlo?, controlar eso y a ver las cosas desde otro ángulo. Pero como su padre era un ojete abusivo, pues le tocó eso, le tocó un padre que fomentó su lado antisocial en lugar de fomentar lo poco de bueno que pudiera tener Shigaraki. También hay otras habilidades que se puede decir que son... Bueno, también hay otras habilidades que se puede decir que son de villano y que aún así no caen en manos de un villano. Por ejemplo, la habilidad de Bakugo, incluso su personalidad, nos dejan claro que es alguien que es propenso a ser un villano y de hecho por algo la Liga de los Villanos intentó reclutarlo, considerando que iba a ser el más fácil de reclutar, pero no contaron con que justamente él tiene la situación opuesta a Shigaraki. A él se le motivó a ser buena persona, a él se le motivó a ser un héroe, a pesar de que su conducta agresiva lo hacía tener dificultades en el ámbito social. Él tenía el potencial para ser un villano y en cambio se volvió un héroe. Y hay habilidades, por ejemplo, que no te imaginarías
te hicieran por predeterminado un villano porque no lo hacen. Por ejemplo, la habilidad de Magne y de Spinner. Ellos dos tienen habilidades que se caracterizan por ser relativamente inofensivas. Y de hecho tienen en común con las... se podría decir que algunos aspectos con las habilidades, por ejemplo, de Uraraka y de Tokoyami. Una forma permanente, se puede decir establecida. En el caso de Spinner y de Tokoyami, una forma no del todo humana. En el caso de Uraraka y Magne, habilidades de alterar lo que se puede decir que es las leyes de la física en su entorno, siendo uno capaz de polarizar cosas y la otra, bueno, siendo una capaz de polarizar cosas y la otra capaz de alterar la gravedad en su entorno. Esas habilidades no te hacen un héroe o un villano en automático. Y curiosamente, de todas formas, Magne y Spinner, al enfrentar discriminación, en el caso de Magne por ser transgénero y en el caso de Spinner por tener una apariencia poco estética, sus habilidades, que se podría decir que no les predisponen a nada, no influyeron en el hecho de que decidieran ser villanos. O sea, simplemente estaban hartos de una sociedad que los trata mal. Esa es la cosa. Una, una característica, se podría decir que inofensiva, los hacen automáticos ser malas, básicamente malas personas, no por el hecho de que sean, por el hecho de que sean, ¿cómo se llama? Sus habilidades lo que los hace malos, sino porque ellos se sintieron discriminados y sus habilidades fueron una herramienta para vengarse de la sociedad. Otro ejemplo de habilidades se podría decir que no cuadran con su naturaleza sería la habilidad de Gentle y la habilidad de Stain, que son más villanos por contexto que por realmente malas intenciones. Y aún así la habilidad de Stain debería de ser una habilidad justamente de un villano, porque es una habilidad parasítica, en cuanto que requiere de hacer sangrar al otro y consumir su sangre para congelarlo, para paralizarlo, y aún así él quiere ser un héroe. Y justamente su agresividad se manifiesta en la forma en la que hace las cosas, porque él comete todos estos crímenes con el propósito de arreglar una sociedad que él ve como dañada, porque ese es su se puede decir que su lado antisocial le lleva a una solución violenta para un problema legítimo y grave. O sea, el problema está en una sociedad enferma y como él tiene inclinación por el lado antisocial, en lugar de buscar una solución pacífica, busca una solución destructiva. En el caso de Gentle, a pesar de que su habilidad es totalmente inofensiva y él de hecho tiene una predisposición a ser una persona normal, como la sociedad lo castigó duramente por cometer errores, no por mala intención, sino por cometer errores, él decidió volverse un villano para desafiar a una sociedad que claramente no está funcionando y que te lo dejan claro muchas veces no está funcionando. Un caso similar es el caso de Twice, quien no había cometido nunca un delito, pero acabó siendo castigado injustamente. Fue acusado falsamente y fue castigado injustamente, y como su habilidad le permitía estar en múltiples lugares a la vez, cualquier intento de demostrar su inocencia fallaba porque entonces fue un clon tuyo. Su habilidad no era inherentemente maligna, pero lo orillaron a volverse un criminal después de que la sociedad lo rechazara completamente. Ejemplos más claros no podría haber que All for One y One for All, porque en estos casos te demuestran que las habilidades de hecho tienen una conciencia residual de la persona, van conectadas a su personalidad completamente, al punto de que cuando se transfieren queda una conciencia residual. En el caso de One for All no funciona igual, porque su personalidad es un ojete autoritario que quiere todo para sí mismo. Justamente por eso funciona así One for All. Él puede redistribuir las habilidades, puede moverlas, pero la única vez en la que vemos su conciencia manifestarse en otra persona es justamente cuando él transfiere su habilidad personal a Shigaraki. Esto se debe
a que como tal All for One destruye la personalidad de las habilidades que roba. Y más bien hace un proceso en el cual las va destruyendo hasta que ya se vuelven suyas completamente. Y al final, cuando él transfiere una habilidad, ya no hay mucho de la personalidad, pero de hecho los Nomu, al tener una cantidad excesiva de habilidades, pierden la cabeza. Y no es solo por la sobrecarga sensorial como se teoriza, sino porque las conciencias residuales siguen afectándoles un poco. La cosa es que para subyugar eso necesitas tener a All for One. Y All for One, de hecho, no es tan perniciosa su habilidad en ese aspecto que su conciencia empieza a carcomer la de la otra persona. O sea, él transfirió su habilidad a Shigaraki sabiendo que su habilidad transfiere su propia conciencia y que al final lo que va a quedar es que básicamente All for One va a tener que matar a All for One. Ese es el plan final, porque no puede haber dos de él mismo no lo va a permitir, entonces uno va a tener que matar al otro. Pero probablemente el que gane es el que tiene el cuerpo de Shigaraki y él mismo ya lo tiene planeado así. O sea, él mismo ya sabe, pues mi conciencia ya está ahí. Y de hecho tiene una conexión directa, o sea, él habla directamente con Shigaraki desde su cuerpo original. Tal vez no original, de hecho habla desde el cuerpo, desde su cuerpo actual, con Shigaraki usando la conciencia. O sea, está tan conectada su mente residual de su habilidad a su mente original que incluso podría simplemente transferir completamente su cerebro, o sea, su personalidad de un lado al otro. Y lo único que tiene que hacer primero es eliminar a Shigaraki, quien por su misma personalidad, puto edgy, esa es su personalidad, la puedo definir como puto edgy, pues simplemente va a dejar que pase, porque él mismo va a dejar, o sea, él mismo, su deseo de destruirlo todo lo incluye a sí mismo, entonces cuando All for One logre subyugar su personalidad, lo va a eliminar de la realidad, así de simple. Porque su personalidad de Shigaraki es puto edgy. En serio, esa es la única forma en la que puedo de resumirlo. Es probablemente uno de los personajes que peor me caen de toda la ficción, por lo mismo. Porque a mí no me gustan las personalidades edgy. Otro ejemplo de alguien que se ve su personalidad en, en sus habilidades y cómo esto lo afecta como persona son toda la familia Todoroki. En específico Dabi y, y Endeavor. Tienen una característica que los hace ser potenciales villanos y que Endeavor nada más no es un villano por pura dignidad, por puro orgullo. Pero sí, o sea, sí tienen la tendencia a ser villanos por esta característica. Y es algo muy simple. Su personalidad es fuego, es destrucción de cierta forma, a la vez también creación. Pero básicamente es una fuerza incontrolable asociada con la pasión, etcétera. Eso hace que ellos tengan una respuesta emocional fuerte y se ve, por ejemplo, cuando Endeavor se emociona de ver el avance que tiene Shoto y empieza a gritar emocionado por esto, a pesar de que para todos los demás es sumamente vergonzoso e inapropiado lo que hace, en especial porque saben que es un ojete. O sea, saben, y él mismo sabe que ha hecho cosas mal. Él mismo incluso recapacita más tarde porque justamente su habilidad no es una habilidad precisamente antisocial, es una habilidad agresiva, o sea, su predisposición es a la agresión, no a rasgos antisociales como la de Shigaraki, sino más similar a la de Bakugo, una predisposición a la agresión que si se enfoca mal, pues acabas convirtiéndote en alguien como Davi, que por el mismo resentimiento empieza a matarlos a todos. Además, queda implicado también que las personalidades de hielo son, se podría decir que más débiles, o sea, son más pasivas. Entonces la personalidad de Todoroki Shoto está más equilibrada por eso, porque él tiene el equilibrio entre el carácter pasivo de su madre y de sus hermanos, y el carácter sumamente agresivo de su padre y de su otro hermano. Pero esto también marca de nuevo ese como rasgo de que puedes convertirte en un villano
si tu personalidad se vuelve excesiva, o sea, si tu misma crianza te corrompe, que es lo que le pasa a Davi, a pesar de que lo han entrenado toda su vida para ser un héroe, en su insistencia de ser un héroe, justamente él se vuelve un villano por una, se podría decir que porque el fuego incontrolable en él es la pasión que lo consumió simbólicamente y también físicamente, y en su obsesión por demostrar que él podía ser un héroe empezó a desarrollar resentimiento. Y la razón por la que no podía era porque su piel tenía los rasgos de la piel de un usuario de hielo, demasiado sensible para soportar... Ah, no, me equivoqué. De hecho, no, tenía la piel de un usuario de fuego, pero sus flamas eran más fuertes que las flamas de Endeavor. Por eso es que son azules. Las flamas azules en la química se asocian justamente con mayor calor que las flamas rojas. O sea, los fotones que despiden es porque producen más... Básicamente van conectados a la producción de mayor calor. Por eso las antorchas de gas sueltan flamas azules. A lo que entiendo, justamente las flamas más potentes son completamente blancas. La cosa es que... eh, la cosa es que el fuego que produce es demasiado potente y destruye su piel. Por eso es que tiene todas esas cicatrices, todas esas desfiguraciones, porque lo ha estado usando sin ningún control. Y de hecho, la idea de Endeavor era justamente que alguien que pudiera equilibrar el hielo con el fuego podría crear flamas demasiado fuertes sin sobrecalentarse, que era lo que lo limitaba a él. La cosa es que Davi no tenía esa característica porque era todavía, se podría decir que todavía más impulsivo que su propio padre, todavía más agresivo que su propio padre en cuanto a personalidad, y por eso se manifestaba en un fuego más potente, al punto de que acabó matándolo. Según, o sea, según el reporte oficial, pero después vemos que se convirtió en un villano en lugar de morir, que ha estado básicamente oculto todo ese tiempo y que nadie sabía quién era. Pero él le agarró gusto justamente a matar porque, de nuevo, se volvió un resentimiento social por una crianza un tanto cuanto abusiva y por las frustraciones de que no pudo volverse un héroe. Hay muchos villanos aquí que de hecho por frustración de no volverse un héroe se vuelven villanos. En el caso de All for One es lo contrario a One for All, y por eso vemos que las conciencias de las personas que recibieron One for All en el pasado permanecen incluso después de la transferencia, así como fue como ya dije, One for All All for One borra la personalidad o al menos la encierra la personalidad de los que les roba habilidades. One for All comparte la habilidad, entonces las conciencias siguen ahí, la conciencia de los usuarios anteriores permanece ahí, porque sus habilidades siguen ahí, porque justamente su habilidad es compartir habilidades. Y de hecho, eso tiene mucho sentido porque antes era como, es que la habilidad de One for All era entregar su habilidad, transferir su habilidad a otros y no servía de nada y nadie sabía que existía hasta que se combinó con la habilidad, con una habilidad que le dio All for One de acumular fuerza. No fue así. Lo que pasa es que cada que transfería una habilidad, transfería todas juntas, pero nadie lo notaba porque la habilidad se podría decir que transfirió primero, y que es la que llega primero, es la de acumular fuerza. Nadie había llegado tan lejos como Midoriya en cuanto a dominarlo, porque casi todos, excepto por All Might y Midoriya, casi todos tenían su habilidad propia, entonces tenían que manejar una habilidad nueva más la suya. Y en el caso de Midoriya, estaba tan en blanco que no tenía que manejar ninguna habilidad más que One for All, y por lo tanto podía ir desbloqueando las otras. También mencionan que ya se había vuelto peligroso el entregar la habilidad por tantas habilidades acumuladas y por el hecho de que se ha adaptado a gente sin habilidades, que sería muy peligroso volver a entregar el One for All a alguien que naciera con una habilidad, porque no la soportaría. Y que Midoriya, al no tener ninguna habilidad, al estar en blanco en eso, podía soportar todo ese peso, pero aún así tiene que entrenar e ir dominándolas todas. Y cada personalidad decide cuándo empezar a entrenarlo. O sea, cada habilidad, la personalidad de su usuario decide cuándo empezar a entrenarlo,
de una manera que él no tiene ningún control, lo que significa que siguen teniendo una mente propia. Lo cual significa que todos estos usuarios, todos estos héroes, son héroes por su predisposición o por su crianza. Y los villanos también. Y finalmente tenemos la habilidad que se podría decir que clave para demostrar esto, porque la persona que la usó dio sus últimas palabras después de morir. Estamos hablando de la habilidad de New World Order. Si mal no recuerdo, la heroína se llama Stars and Stripes. Ella pierde su habilidad a manos de Shigaraki. La habilidad le permitía básicamente a través de nombrar algo y declarar una regla hacia ese algo, alterar sus funciones y con su último aliento hace la declaración: New World Order va a pelear con todas las otras habilidades. O sea, básicamente cualquier habilidad que no puede... Esa habilidad no se puede transferir a nadie tampoco. Porque siempre que se transfiera va a tratar de destruir las otras. Y entonces vemos justamente el mundo interno de One for All, el cual ya habíamos visto antes, de hecho, cuando intentó absorber... de All for One, el cual ya habíamos visto cuando intentó absorber a One for All, y que de hecho vimos que los dos tienen un mundo interno. Vemos que en el mundo interno de All for One le están dando en la madre a todas las habilidades de All for One, que de hecho las está perdiendo algunas, y que eso podría incluso llegar a matar a Shigaraki, lo cual de hecho atrasa su avance se podría decir que en el dominio completo de All for One, porque literalmente le dieron en la madre. Y esa es la cosa. En su mundo interno vemos que New World Order está, de hecho, tiene la conciencia de Stars and Stripes y le está diciendo todo su plan y le está diciendo el impacto que va a tener esto, y básicamente le dice: sí, yo ya me morí, pero tú perdiste la pelea. Pues tú vas a ser el que acabe derrotado al final, y sé que hay gente que te va a detener. Entonces eso nos plantea el hecho de que la conciencia del usuario sigue ahí, y normalmente All for One logra subyugarla lo suficiente para que a la hora de transferir no quede mucho de eso. Pero como New World Order tiene esa regla de que ahora va a pelear con cualquier habilidad, o sea, simplemente no puede combinarse, no puede estar cerca de otras habilidades, eso hace que automáticamente, en cuanto empieza a existir, esa es la cosa, en cuanto empieza a existir, New World Order se dispone a pelear con todas las otras habilidades, con las habilidades de All for One, y la acaba destruyendo. O sea, All for One simplemente no puede con eso porque no tienen... Las otras habilidades no tienen conciencia propia ya. Justamente la habilidad de acumular fuerza, que era la que le entregó All for One a One for All, porque de hecho era inútil sin transferirse, por el hecho de que no, justamente su plan era básicamente hacer que juntara suficiente fuerza y después robársela. Como era inútil sin transferirse esa habilidad, porque la acumulación de fuerza empieza con el total del primer usuario y después se agrega el de One for All, y después se van agregando más. Como esa habilidad era inútil por sí sola, él le entrega esa habilidad con el único propósito de manipularlo y de robarle la habilidad cuando ésta se volviera lo suficientemente fuerte. Pero One for All no tiene ningún interés en ello. Y no quiere participar en los planes enfermos de su hermano, porque el plan era básicamente: vas transfiriendo y transfiriendo y haciendo que la gente acumule, de todas formas tú ya te quedaste sin habilidad y después me la robo. Y en lugar de eso, lo que hizo fue crear héroes a través de esa habilidad, héroes que cada uno transferiría su habilidad, y que, a diferencia de quien sea el pobre bastardo al que le robó la habilidad de acumular fuerza, mantienen su conciencia intacta por la naturaleza benévola de One for All, de... Si transfieres tu habilidad, pierdes tu habilidad de transferencia, pero no pierdes tu habilidad natural, y de hecho por eso se quedan restos de la habilidad de acumular fuerza en los usuarios anteriores, porque aunque esa no es su habilidad original, esa habilidad se ha estado transfiriendo residualmente, y la habilidad que en verdad se transfiere es la de transferencia de habilidades, y transfiere todas.
pero esa como está muy enlazada, porque no tiene una personalidad ya, de nuevo porque All for One destruyó la personalidad del usuario, como ya no tiene una personalidad, esa habilidad a la hora de ser transferida se transfiere completa, mientras que las otras se transfieren parcialmente y se transfieren con la conciencia de la otra persona, y entonces no es sino hasta que fallece el usuario que, que esa habilidad ya queda solamente en One for All. Esto es interesante porque de nuevo aborda el tema que ha manejado la historia de crianza contra naturaleza. De que no es que naciste así, pero de nacimiento tienes la tendencia a tener cierta personalidad, lo cual parece ser científicamente cierto. Al parecer sí hay ciertas predisposiciones a ciertos rasgos de nacimiento, y justamente es algo preocupante porque la gente con rasgos antisociales puede ser orientada, y de hecho es algo curioso porque Dexter, ¿sí? En la serie de libros y serie de televisión, maneja algo parecido. La personalidad antisocial puede ser orientada a no hacer el mal, pero definitivamente es una habilidad que si se desorienta fácil hacia el mal, que es lo que es el gran problema con personas como Shigaraki. Shigaraki, como ya dije, su personalidad es puto edgy. Él no tiene otra personalidad en toda la serie. Es una gente cuando uno lo dice así, pero él realmente no presenta otro rasgo de personalidad sino ser edgy. Quiere morirse y matar a todos porque justamente es antisocial. Un rasgo antisocial es el odio a la humanidad, es la misantropía, que es lo que él presenta. Pero él, bueno, ya no es ni siquiera misantropía, él quiere destruir a todo lo vivo. Él odia la vida, la suya y la de los demás, porque tiene de nuevo tendencia antisocial, tendencias destructivas, combinadas con el resentimiento social de una crianza de mierda. Por eso se vuelve un puto edgy. Y como aparte no tiene como aparte, como ya dije, es antisocial, no tiene capacidad de misericordia y no tiene la capacidad de reflexionar y decir, no porque me hayan tratado mal tengo que ser una mala persona, como Midoriya. Midoriya de hecho es una persona sumamente prosocial y no tiene ninguna habilidad. Y se puede decir que es lo más prosocial que podría tener, porque justamente al no tener ninguna habilidad es compatible con la habilidad basada en ayudar a otros, que es One for All, de nuevo. O sea, es la antítesis, se puede decir, de esto. Uno quiere que se acabe todo y odia todo y es un ojete porque lo trataron mal. Y el otro quiere hacer un mundo mejor porque él sabe que hay gente mala, porque lo han tratado mal y él quiere detener a la gente mala. Es algo que encuentro muy interesante y que de hecho hace que me parezca un buen, a pesar de que me desagrada su personalidad, que lo encuentro asqueroso, me parece que Shigaraki es un excelente villano, que está muy bien creado, muy bien diseñado en cuanto a eso. Como ya dije, su personalidad me desagrada, su personalidad la defino como puto edgy, pero no por eso significa que esté mal hecho. O sea, es un villano el cual se merece tu odio. No está mal escrito, no está mal creado, no está mal hecho, porque su propósito es que lo odies. Porque su propósito es que lo veas y digas, mira nada más que hijo de puta, quería matar al perrito y a la hermana que no le hicieron nada. Y sí, los quería matar, y él lo dijo. No sé si en el anime lo ponen, pero en el manga lo deja bien claro. Él quería matar también al perro y a la hermana, a pesar de que eran los únicos que lo trataban bien y los únicos que lo querían. Porque él quiere destruir todo lo que existe, incluyéndose a sí mismo. También, por ejemplo, tienes la habilidad Overhaul, que va conectada de nuevo a otro puto Edgy y otro GT, y de hecho ese es muy lastimero al final, pero también de nuevo va conectada a, a su obsesión. El tipo le tiene fobia a los gérmenes y a las enfermedades, y su habilidad le permite revertir las cosas a un estado previo. No era un estado previo, era desconfigurar las cosas y reconfigurarlas. O sea, la habilidad del estado previo es la de Eri. Se me revolvieron, perdón. Pero él tiene la habilidad de desconfigurar y reconfigurar, lo que significa que él puede separar, destruir y separar las cosas, cosa que hace, y también destruir y juntar cosas. Él básicamente puede hacer y deshacer la materia y los cuerpos de la manera que quiere, lo cual combina muy bien con una habilidad obsesionada con no estar enfermo, porque es lo que hace a veces el sistema inmune con los virus y las bacterias. Los destruye y los reconfigura para volverlos un dato de información para que los anticuerpos después vayan y destruyan a cuanta bacteria o virus vuelva a aparecer. O sea, básicamente los desconfigura para entender cómo funcionan y los reconfigura en una forma que les sirvan para combatir de nuevo la enfermedad.
Por eso es que las enfermedades virales, al ser de mutación rápida, algunas son muy difíciles de frenar, porque justamente la mutación hace que el virus que desconfiguraron antes no sirva de nada, porque no son los mismos datos, tiene otros datos, como el presidente de México. Las habilidades van de acuerdo van conectadas a la personalidad y a la predisposición del usuario. Y por eso, como ya dije, Shigaraki nació teniendo predisposición a ser un villano. Y All for One nació siendo un villano prácticamente. No hay una forma fácil de que él se volviera un héroe por el simple hecho de que, como ya dije, él tiene predisposición antisocial. O sea, y aparte de todo, autoritaria. Entonces él, al momento de tener este rasgo autoritario, de tener este rasgo antisocial, este, como él tiene este rasgo antisocial, él puede básicamente él puede básicamente convertirse en un tirano. Y de hecho, One for All tiene esa idea de volverse un tirano que domine al mundo. Digo, All for One tiene esa idea de volverse un tirano que domine al mundo. Y que a través de su dominio mundial va a haber paz bajo su control total. Porque es autoritario, es antisocial. Entonces realmente lo que él quiere es controlarlos a todos. No quiere paz porque haya bondad o algo así. Él ofrece una paz en la cual es paz a través de la obediencia absoluta hacia él. Porque es autoritario y es antisocial. Es una mierda de persona. Entonces él nació con esta predisposición. Y pues a los autoritarios es muy difícil. A los antisociales es fácil criarlos para no volverse ojetes. Pero alguien que tiene una predisposición autoritaria, ahí sí está más difícil. Ahí sí está más difícil porque la personalidad autoritaria te hace automáticamente incompatible con la libertad de otros. Sobre todo si viene combinada con rasgos narcisistas, es algo que, o sea, All for One es, digo, One for All es un villano, digo All for One, sí. Ay, es que los revuelvo, perdónenme, los revuelvo, que yo creo que es natural que los revuelva. All for One es un villano porque su carácter es básicamente autoritario, narcisista y antisocial. Mucho se puede decir que él cumple con todo lo de la llamada triada oscura y aparte tiene rasgos autoritarios. El autoritarismo no es parte de la triada oscura. Entonces, como tiene la combinación de factores, está destinado a ser una mala persona. Así de simple, está destinado a hacer el mal. La única forma de que alguien autoritario no haga el mal es teniéndolo oprimido, teniéndolo incapaz de actuar, incapaz de tener control sobre otros. Pero al momento que una persona autoritaria tiene control sobre otros, les va a hacer algo muy ojete. Sobre todo un narcisista autoritario es una pesadilla para cualquier persona con algo de humanidad, la verdad. O sea, es algo horrible. Pero, ¿cómo vas a... ¿Cómo, ¿Cómo vas a frenar algo así si no es matándolo? Y mientras tanto, por el otro lado, One for All se puede decir que es el carácter más prosocial, ya desde el nombre y desde cómo funciona. Es un carácter prosocial, es un carácter incluso altruista, es un carácter que busca la libertad de las personas. Entonces no es básicamente no es lo contrario, es la antítesis del ojete, es una buena persona. Su usuario original era una buena persona y por eso cuando All for One le dio una habilidad que lo haría más fuerte y le ofreció aliarse con él para dominar el mundo, él le dijo, no voy a ayudarte a dominar el mundo. No me importa si eres familia, no está bien lo que quieres hacer. Pero bueno, al final, como sea, todo esto es ficción y al final, como sea... En cualquier momento, o sea, este es un análisis, de nuevo, no es una teoría, es un análisis porque hay pruebas. No es algo sacado del culo como en los canales de teorías. No es una predicción. Pero al final siempre podría hacer Horikoshi hacer lo mismo que hicieron con Attack on Titan y decir, no, toda la mierda no es así, todas las cosas que entendiste de la trama no son así y acaba de esta forma. Pero no creo, porque justamente viene manejando todo eso de la predisposición natural contra la crianza desde siempre, incluso con Hawks, por ejemplo, que es alguien que es
un héroe, pero se comporta como un completo villano, porque su crianza fue convertirlo en un villano para que funcionara como un héroe para ciertas élites ocultas. En lugar de ser un héroe del pueblo, era un héroe de la autoridad, que protegía la estabilidad de la autoridad. No era un héroe, pero su conducta era la de un villano porque fue criado como un villano y su habilidad era neutral. Hay habilidades de héroes, de hecho, hay habilidades de héroes, por ejemplo, como está de nuevo One for All, está... ¿Cuál otra habilidad funcionaría como una habilidad de héroe? Porque sí las hay. No me acuerdo cómo se llama esta heroína, pero que de hecho es de la escuela de héroes, la ancianita, que es la que trabaja de enfermera. Su habilidad es curar a otros, es una habilidad con predisposición heroica y por algo está en UA, o sea, no está metida con los villanos porque no es una habilidad que funcione bien en un villano, entonces su predisposición no va para allá. Y hay otras habilidades más neutrales o incluso inclinadas hacia el mal, pero que no se han vuelto malignas. De hecho, New World Order, incluso en su nombre, tiene algo un poco maligno, porque justamente es una habilidad que le da control sobre la realidad a una persona. Tiene la limitante de que solo puede afectar dos cosas a la vez, pero aún así es una habilidad bastante poderosa. Imagínate, si de repente tú tienes la habilidad y con tocar algo y de hacer una declaración sobre ese algo, no lo sé, ahora el gato orgánico es de gelatina y el gato orgánico se vuelve gelatina. ¡Vale, verga! O sea, es una habilidad muy peligrosa y de hecho intentó matar a Shigaraki con esa habilidad, justamente diciendo, si Shigaraki se mueve, muere. Pero la cosa es que Shigaraki, por lo mismo de que no es un objeto sino una persona y que no tiene un yo bien definido, porque ya se hizo mierda su cerebro, él no se percibe como Shigaraki y ese es otro efecto que tiene otra limitante de New World Order, es que los seres conscientes son más difíciles de afectar, de nuevo, porque no es tan autoritaria como All for One. Aún así es una habilidad muy, muy estadounidense, porque respeta un poquito la libertad, la libertad de los individuos, pero es sumamente autoritaria en su uso. Y solo en buenas manos puede funcionar, que afortunadamente cayó en las manos de alguien que aprendió de All Might y que lo ve como un héroe. Otra habilidad curiosamente heroica que se puede decir que se corrompió, aunque no es tan de villano, o sea, su conducta no es tan de villano, es la habilidad de la brava, que le permite amplificar la fuerza de aquellas personas a las que aprecia, y en particular de Gentle, que es a quien más ama. O sea, cuanto más ama a una persona, más amplifica la fuerza de esa persona. Lo cual hace que Gentle, de hecho, pueda ponerle en la madre un buen rato a Midoriya usando esa habilidad. O sea, es una habilidad que puede incluso rivalizar con One for All, al menos en el punto en el cual lo tenía controlado Midoriya. Esto es de nuevo prueba de que las habilidades no definen todo, pero sí definen algunos rasgos de tu conducta, porque de hecho la conducta de la Brava es sumamente obsesiva y eso viene de su habilidad. Bueno, como ya dije, al final Horikoshi puede decir, no, te equivocaste, mira, aquí está la prueba de que te equivocaste porque, toma, las habilidades no tienen conciencia propia, pero entonces, ¿cómo explicas todas las habilidades que ya tienen conciencia propia? Como ya dije, es un análisis, no una teoría, porque estoy usando lo establecido para explicar una conclusión y no para armar, para fundarla, sino así es como se ha demostrado lo que se ha mencionado durante toda la historia, que las habilidades van conectadas a la personalidad del usuario. Bueno, eso es todo por hoy. Ranting Dragon se despide y que tengan un excelente día. El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estivamos Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más.